Gracias, presidente. Yo creo que esto es lo bueno que tiene el debate. Podemos compartir visiones diferentes. Obviamente tengo una visión diferente a la del diputado Cabandier. Él dice que hay que defender al Estado. Obviamente que hay que defender al Estado. También hay que defender al mercado. En el mercado se forman los precios y en el mercado se transan los bienes y en el mercado se genera el empleo. ¿Cómo no vamos a defender al mercado? Lo que pasa hoy, señor presidente, es que el gobierno pretende reemplazarlo al mercado, interfiriendo en su actividad irrazonablemente. Y también estoy de acuerdo con el diputado Cabandier en que los discursos no solucionan los problemas. Pero los discursos de la oposición no son los problemas que tiene el gobierno. Lo que el gobierno tiene que hacer es, a su discurso, confrontarlo con la realidad. Entonces yo pregunto, en la Argentina estamos en recesión, creo que vamos a coincidir. Hay una altísima tasa de inflación, hay una caída real del empleo, hay una caída de las importaciones, hay una caída de las exportaciones. Hace 2 años que no se crea empleo privado en blanco. Entonces, ¿por qué no confrontamos esa realidad con el discurso del oficialismo y con el discurso de la oposición? Y ahí se sacan las conclusiones que sirven para gobernar y sirven para dictar buenas políticas. Ya comprobamos, señor presidente, que el mercado no resuelve todos los problemas, pero que el Estado interfiriéndolo tampoco soluciona los problemas. A mi juicio, esta ley yo la denomino como otras tantas leyes que dictaron y después veamos las consecuencias en un tiempo muy corto, dentro de poco tiempo veamos las consecuencias. Esta es una ley antiinversión y esta es una ley consecuentemente antiempleo y no va a solucionar los problemas sino que los va a agravar. Esta ley no defiende al consumidor. Si el Frente para la Victoria gobernante quisiera defender al consumidor, hoy estaríamos tratando una ley para ver cómo se crean más bienes en el sistema productivo y no una ley para ver cómo reprimimos los precios en el mercado. Lo que existe hoy, señor presidente, a mi juicio, es la intención del gobierno de trasladarle al sector privado la responsabilidad por la inflación, que es el motivo actual de todos los problemas que enfrenta el gobierno. La inflación no es una causa, es una consecuencia, pero hoy es lo que está perturbando la marcha de la economía. Y fundamentalmente es la que está distorsionando el poder de compra de los consumidores. Ese es el problema de los precios. No es que los precios suban, es que los consumidores cada vez tienen menos plata en el bolsillo. Lo que el artículo 42 de la Constitución, señor presidente, dispone es darle al consumidor las herramientas para luchar contra los abusos, pero lo que el artículo 42 de la Constitución no quiere es judicializar la actividad económica. Hace unos días, ayer, el secretario de Comercio, Augusto Costa, dijo en la comisión que lo que la oposición estaba haciendo era cuestionando el plan económico. Y tiene razón, lo que estábamos haciendo era cuestionando el plan económico. Ahora, ¿por qué cuestiono yo desde hace 8 años el plan económico? Porque este plan económico desprecia las inversiones, desprecia la renta privada y consecuentemente la reinversión de la renta para crear empleo. Además, este modelo no ha diversificado exportaciones y, consecuentemente, no puede cumplir con el objetivo de todo plan económico, que es crear los puestos de trabajo necesarios para que los jóvenes que todos los años se incorporan al mercado laboral tengan trabajo. Este es el tema. Veamos la evolución de lo que el gobierno dice modelo y para mí fue un experimento. Se basó en 3 pilares. Superávit gemelos, dólar competitivo y acumulación de reservas.
El superávit comercial del gobierno se terminó cuando se terminó el autoabastecimiento de gas y petróleo. El superávit fiscal existió porque no se pagaba la deuda. Y el tipo de cambio competitivo fue producto de la mega devaluación del 2002 y la acumulación de reservas, la causa búsquenla en la soja. Es decir, este no era un plan económico consistente, era la resultante de la coyuntura del momento. La verdadera cara del modelo son las consecuencias que hoy deja. ¿Cuáles son las consecuencias? Déficit fiscal y en la cuenta corriente, caída de las reservas, inflación, aumento del desempleo y nuevamente, como era entonces, default. En mi caso, señor presidente, siempre objeté el modelo porque no atrajo inversiones de calidad en los sectores más dinámicos y en proyectos de largo plazo, porque nos condenó a la dependencia energética y porque hay un 27% de pobreza y miles de jóvenes sin poder trabajar ni estudiar. Y objeto esta ley también, señor presidente, porque interfiere en la producción y en la formación de los precios, producto de una concepción que, aunque no le guste a Cabandier, cree que el mercado lo puede regular un burócrata. Este intervencionismo que intenta hoy por ley el gobierno, ya lo hizo antes, por decreto o por otros mecanismos. Y les quiero contar los resultados, para que no digamos que hablamos en abstracto. Intervino en el sector ganadero. Consecuencia, se perdieron 10 millones de cabezas de ganados, más de 100 frigoríficos cerraron y se perdieron cerca de 10.000 puestos de trabajo en el sector cárneo. Además, perdimos mercados y caímos del segundo lugar al 10º lugar en exportadores de carne. Intervino en el sector cerealero. Bueno, en vez de producir 16 millones de toneladas de trigo el año pasado, se verificó la producción más baja en 100 años de existencia del país, 9 millones de toneladas. Hoy el país tendría que estar produciendo 20 millones de toneladas de trigo. Perdimos el 26% del área sembrada de maíz y el pan por las nubes. Y la máxima, perdimos el autoabastecimiento de gas y petróleo por la intervención en los precios del gas y del petróleo con subsidios que nunca llegaban a la producción. Hoy pagamos por esa intervención en el mercado 1.200 millones de dólares por mes en importación de combustible. Estas son las experiencias de este gobierno en intervenir los mercados. Las consecuencias no son buenas. Hay que confrontar el discurso con la realidad. La pregunta es, si los productores y los industriales son los mismos de hace unos años atrás, ¿por qué antes retenían stock y hoy ya no los retienen? Es decir, antes no los retenían y hoy los retienen. La respuesta es muy simple, presidente. La inflación es la causa. ¿Podemos condenar a los productores por cuidar su capital de trabajo? Esto es distorsionar las variables económicas. Se argumenta que la inflación es producto de la concentración monopólica. Y también me pregunto, si antes no había concentración monopólica, ¿por qué la hay hoy? ¿La creó este gobierno, la concentración monopólica? Ni una cosa ni la otra. La inflación es la causa que está originando todos los problemas de la economía. Si quieren solucionar la coyuntura, tienen que tener un programa contra la inflación. Y la inflación es multicausal, tiene muchísimas causas la inflación. Entre otras, la diferencia en la balanza o en la matriz de exportación e importación tiene una causa genuina que origina una inflación estructural del país. No es culpa de este gobierno, es culpa de que nosotros no mejoramos la calidad de lo que exportamos. Pero además, en este país faltan inversiones, la emisión monetaria está descontrolada y el gasto público está desbordado. Esas son causas que hoy motivan la inflación. Si no, ¿cómo explican que desde que estatizaron YPF los combustibles hayan aumentado un 117% y este año el 60%?
¿Saben cuál fue la respuesta que dio el presidente de YPF hace 5 días cuando le preguntaron por qué aumentaron los combustibles? ¿Saben lo que dijo? Si YPF no aumentaba los combustibles, YPF se fundía. Si las empresas no aumentan los precios, las empresas se funden. Y si las empresas se funden, millones de compatriotas van a quedar en la calle. Hay que arreglar la inflación originada por las malas políticas que generó este gobierno. Señor presidente, al consumidor se lo defiende cuando hay muchos bienes para elegir y los precios le permiten consumir. Con esta ley, el populismo estatista intenta sofocar el fruto de sus errores y solo logrará agravar las consecuencias que, como ya dije, tiene su causa en la falta de inversiones y en la falta de confianza. Desgraciadamente, tengo que decir cuáles son las consecuencias que en el corto plazo va a traer esta ley. Esta ley va a aumentar el desabastecimiento si es que la aplican y además va a crear un mercado negro. Gracias, señor presidente.